Pero es que esto está genial. No nos enseñaron cómo es que para dónde uno se va, o sea, cuando uno se muere, o cómo, bueno, eso no te lo va a enseñar nadie, pero no te forman, aunque a nivel religioso pueda haber un adoctrinamiento o puedan guiarte, pero realmente el momento en el que pasa algo inesperado, porque no es lo mismo que se te muera un bisabuelo a los 99 a que se te muera una persona en un accidente de tránsito a los 19. O sea, cuando pasa algo inesperado, ¿cómo tú lidias con eso? Exacto, por ejemplo, no nos preparan nunca para el duelo, ni siquiera, porque tú estás poniendo un caso extremo, que es inesperado, que es un accidente, que evidentemente cuando se pierde una vida joven duele, o un cáncer que nos espera, pero ni siquiera para la muerte natural, ni siquiera para eso. Sí, simplemente recuerdo que en la escuela sí te decían de niño, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Esa palabra muere es la única parte, creo que en primero o segundo de primaria, durante toda la vida de un individuo, donde le mencionan la palabra muerte. Después de ahí vivimos una negación constante de algo que es lo único seguro que tiene el ser humano. No, pero tú dijiste muchas cosas interesantes, muchas preguntas interesantes. No te enseñan a ser papá, no te enseñan a divorciarte. No te enseñan a manejar la traición de donde quiera que venga. No que generalmente viene de lugares muy dolorosos, porque a ti no te traiciona un extraño. No, a ti el más cercano. Exacto. No te enseñan a cómo vender una idea. ¿Cómo tú vendes una idea? ¿Cómo tú vendes tu pensamiento? ¿Cómo tú vendes una idea que tú tengas, que tú quieras concretar, materializar? Y sobre todo eso se acentúa en países como el nuestro, porque por ejemplo en países del primer mundo, pues ya la educación ha cambiado, ya los jóvenes no los forman para ser empleados, hay otra visión de la vida. Evidentemente ellos no llevan años de desarrollo, no llevan más de 500 años, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, entonces por ende todo va a llegar allí primero. Pero yo lo que nunca he entendido, como nosotros ya teniendo acceso a toda la información, a todos los continentes, los políticos nuestros, los empresarios y gente de cierto nivel, de ciertas clases que tienen la oportunidad de conocer todos esos métodos educativos, ¿por qué seguir con un modelo educativo del siglo XVII? Claro. Fíjate que nuestros países son tan peculiares que es una vaina increíble. Ahora mismo yo veía en la prensa que se acaba de reintroducir otra vez la discusión del Código Penal. Y nosotros tenemos un código. Yo dejé de contar, tú sabes. Nosotros tenemos un código. Eso es una vaina. Que eso se dice en un país del primer mundo. Es una vergüenza. O sea, nosotros tenemos un código penal de 1844. O sea, hay más de 70 tipificaciones delictivas que no están incluidas y los delincuentes lo saben y dicen, bueno, como eso no es penal, a mí no me pueden arrestar por yo delinquir o por ejemplo, la ciberestafa. Y tal vez, escúchame, Elvin, hay cosas que están incluidas que ya no pasan. Exacto. Modelos delictivos que ya no, que evolucionaron. Exacto. Y ya no. Entonces te pongo ese ejemplo para que tú veas que no solo pasa en el tema del individuo, de la formación, y es penoso, porque son cosas que, mira, es que aquí pasan tantas cosas. Por ejemplo, el otro día vi un ministro de educación que se llama, yo le puse el profesor Miyagi. Sí, el ex ministro. Él es ministro de educación, Ángel Hernández. Y tú me dices, él es dueño de una universidad. Y el Ministerio de Educación le contrataba a esa universidad y otras becas para formar maestros, ¿verdad? Antes del ser ministro. Le daban una cuota de becas de que para formar maestros ahí, que después iban a concursar en un concurso para ser profesores de la escuela pública. ¿Cómo es posible que él, siendo ministro activo, siguiera contratando con su misma universidad? Eso evidentemente la ley contempla que ningún funcionario puede autocontratarse. Y eso, por decirte, una de las particularidades que ocurren en este país. Que cuando yo tenía... No, dime. No, con relación al tema educativo,
Eso es una de las cosas que pasan aquí. Por ejemplo, aquí hay un instituto que se llama el Instituto de Formación Salomé Ureña, que es un instituto público para formar maestros. Increíblemente, de todas las escuelas de formación de maestros, la más excelente, de donde salen los mejores maestros, los que sacan las mejores calificaciones, que pasan los exámenes con mejores notas, salen de ahí. Pero ¿qué pasa? Que ese instituto, al ser público, solo tiene capacidad para albergar 3,000 maestros, vamos a decir, alumnos. Sin embargo, las universidades privadas... No los contratan. No, las universidades privadas, el Estado también le da cuotas. Por ejemplo, tiene 3,000 en el Salomé Ureña, ¿verdad? 3,000, vamos a decir 3,000 cupos. En Pucamaima tiene 2,000. En la UAS tiene 5,000. En INTE tiene 1,800. O sea, se reparten y todo lo que estudian, o gran parte de lo que estudian en las universidades privadas, es el Estado que da becas para que gente que quiera ser profesor estudie en las universidades privadas. Entonces, sin embargo, los egresados de todas esas universidades privadas que paga el Estado son los peores estudiantes para ser maestros. Entonces, si tú tienes un modelo del Estado que es de excelencia, ¿por qué tú no le pides a las universidades privadas que implementen la misma metodología de enseñanza? Porque es el Estado que está pagándole a las universidades privadas. Y ellos dicen que no, que sale muy caro hacerlo. Pero es el Estado que lo paga. Tú sabes que cuando yo hacía el programa diario de radio, All We Need Is Love, no fue ni una ni dos veces que yo dije, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. La pregunta es quién lo va a hacer. Porque aquí se sabe lo que hay que hacer. ¿Tú entiendes cuál es mi punto? Entonces, yo veo gente criticando, por ejemplo, a Nayib Bukele. Y yo veo que Nayib Bukele, de una manera muy pragmática, él agarró un problema. Él dijo, déjame ver, ¿cuál es el problema? Uno solo. Vamos a resolverlo. Esa es la intención. Vamos a resolver esto. Yo no estoy diciendo ni que es la mejor idea, ni que él es el mejor presidente, pero yo lo que digo es, él agarró un problema, uno solo, y lo resolvió. Bueno, ¿Cómo es posible que nosotros seguimos teniendo los mismos problemas de toda la vida, Elvin? Eso es muy simple. A nivel de sociedad, a nivel de país, o sea, cuando todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Eso es muy simple y muy interesante, porque tú dices, bueno, yo no me atrevo a afirmar que él es el mejor presidente, pero yo he aprendido a mi edad, independientemente de lo que diga la gente va a opinar de todo, en distintas direcciones, sobre una misma cosa. Ahora, lo que es irrefutable son los resultados en la vida. Yo siempre usted puede decir lo que usted quiera, usted puede decir que Bukele es un dictador, ahora, ¿resolvió o no resolvió el problema de la mara y de la delincuencia? Yo siempre le he dicho, la vida, obviamente vivimos procesos, pero la vida se trata de resultados al final del día. ¿Tú me entiendes? Cada ser humano tiene subjetividades. Siempre la gente habla de un color, de un prisma distinto, una misma situación. Entonces no importa, la gente siempre va a haber gente a favor, va a haber gente en contra. Ahora, dame los resultados. Bukele es un dictador. Bukele, sí, pero resolvió el problema de la inseguridad. Y no solo ese tema. En muchísimos otros temas ha ido convirtiendo El Salvador en cuestión de poco tiempo en un país. Y cuando tú ves cuáles son las potencialidades, que El Salvador lo que tiene un viaje de volcanes. El Salvador no tiene oro, El Salvador no tiene las playas que nosotros tenemos, no tiene el clima, no tiene la ubicación geográfica, no tiene todas las bondades que Dios nos ha regalado. Y sin embargo, con la voluntad de un hombre, de un solo, él ha transformado ese país. Entonces, ¿qué está demostrado? Que es un tema de voluntad. ¿Por qué aquí no pasa eso? Bueno, eso es multifactorial, son múltiples razones. Primero, aquí hay un sistema organizado que funciona desde la fundación de la República. Hay unas cuantas familias que controlan el Estado dominicano. O sea,
la mayoría de las cosas que hay que suplirle al Estado, se las suplen a esa familia. Si hay, por ejemplo, terrenos en zonas potencialmente interesantes turísticas o de producción agrícola, tienen que ser de ellos. Y entonces eso viene en una escala. Esa familia tiene terratenientes como pasaba antes, en la época de los Atos. El mismo modelo, pero adaptado a los nuevos tiempos. Entonces, esa gente, por ejemplo, eligen sus políticos, los financian. Esos políticos son empleados de esos poderes y de esos sectores megapoderosos. Y entonces, cuando esos políticos llegan al poder, están atados y amarrados. No pueden hacer cosas que afecten intereses. Entonces, es muy difícil. Básicamente, es muy difícil. A esas familias les respondemos respondemos el WhatsApp. Exacto. Ahí sí. Exacto. ¿Cómo tú estás? Entonces, es muy difícil porque ellos son evidentemente muy poderosos y son personas muy inteligentes. Eso no solo pasa aquí. Eso pasa hasta en Estados Unidos. Eso pasa en muchos lugares. Con la diferencia de que, porque yo te voy a dar algo, no que yo tenga nada en contra de esas familias. Si, por ejemplo, porque el consuelo de pocos, de tontos que utilizan, óyeme, pero la República Dominicana ha avanzado. Cuando tuve la República Dominicana hace 40 años y la veo hoy, sí. Mira esa ciudad, mira la infraestructura, las carreteras, es de los mejores países comunicados de Latinoamérica, Te van a dar una serie de argumentos que cuando tú dices, bueno, pero mira, ¿verdad? No estamos tan mal. El problema no es ese. El problema es que las potencialidades que tiene este país es para que nosotros fuéramos un Taiwán, un Corea del Sur en el Caribe. Eso sí es verdad. O sea, nosotros tenemos todo. Lo primero que tenemos es lo más difícil de conseguir, que es el recurso humano. El recurso humano. El dominicano es alegre, trabajador, es simpático, comunicativo. Y es tiene todas las características. Aprende rápido. O sea, es inteligente. O sea, nosotros somos realmente, es como tú dices, el recurso humano. Nosotros estamos hechos como de una materia especial, porque nos adaptamos, somos sensibles, o sea, somos personas que le buscamos la vuelta, buscamos el bajadero, buscamos la manera de resolver. Pero o sea, el esposo tuyo que está escuchando esa conversación por ahí estará diciendo, oye, pero todo dominicano sí se la echa. Pero eso tiene una explicación antropológica. ¿Tú sabes por qué nosotros los dominicanos tenemos esa peculiaridad y esa mezcla de cosas positivas? Porque nosotros somos una mezcla. Claro. Tenemos una influencia importante de europeos, tenemos una influencia importante de africanos, y tenemos una influencia de indios, de taínos, entonces esa mezcla, en serio, en menor medida, pero también tenemos genes de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Así como tenemos una cantidad enorme de adjetivos y calificativos buenos, también tenemos algunos malos. Porque también los europeos que vinieron aquí eran delincuentes. Entonces, eso es genético. Pero realmente, cuando tú analizas, y eso, por ejemplo, la comunidad migrante. ¿Tú entiendes que es genético? Que somos malos por genética. Claro, ladrones por genética. Y por aprendizaje también, por el ejemplo que ve la sociedad de quienes nos dirigen, pero genéticamente eso científicamente está comprobado. O sea, los tipos que vinieron aquí con Colón, fue de la cárcel que lo sacaron, eran delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? Que también tú te das cuenta, el pueblo, los ciudadanos, los políticos corruptos, esos ladrones, y yo estoy pobre por ellos. Pero se voltea un camión de la cervecería y va a robarse todo el mundo cerveza. Yo siempre he dicho que el dominicano quiere un mejor país, pero que lo haga otra gente. Otro no. Que lo haga no otro. Participa ellos. Entonces tú ves la gente quejándose, no, tú maldito político, pero el tipo tiene un colmado. Tú vas al colmado porque tú eres vecino, le compras, le haces un fiadito, te lo anota, te roba. Te vende más caro de lo que tiene que venderte. Si te fía y te apunta cosas que no van, te roba. Pero si tú vas al mecánico, como tú eres mujer, no sabes mucho de mecánica, él te engaña. Sí. Te dice que tiene... Entonces, es un tema complicado. Y, por ejemplo, con el tema turístico, desde que aquí ven un extranjero, lo que están viendo es una TH. Una TH. Aprovecharse. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos.
Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Porque el mundo entero estaba dirigido por unos tipos de izquierda con esa visión de que de derrumbar la frontera, de que todo el mundo tenga la misma oportunidad, pero el problema de eso es cómo tú sostienes esa migración. Sí. Porque te dicen con la teoría, no, pero que ellos aportan una fuerza de trabajo. ¿Qué fuerza de trabajo? Lo que pasa es que yo creo en la unidad, yo no creo en las fronteras, pero el problema de eso es que eso está fundamentado no en una ideología, vamos a decir, cristiana. Y cuando digo cristiana, olvídate de la religión. Cuando digo ideología cristiana o visión cristiana, en ese mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. A ver, eso está fundamentado en la explotación. Déjame traer a esta gente que hagan el trabajo sucio, que hagan el trabajo que yo no quiero hacer, que limpien, que construyan, que, ¿tú me entiendes? Que hagan un trabajo. Pero yo te voy a decir algo. Por ejemplo, yo no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien. La concepción, por ejemplo, mía sobre eso, yo no tengo problema con la migración. Yo tampoco. Pero cada país debe tener la libertad y la soberanía de determinar a quién recibe y a quién no. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, si necesitamos. Bueno, aquí, pero en Barcelona hay de todo, ¿eh? Pero claro, pero eso sea, es culpa. Pero eso es culpa de los españoles, de los gobiernos españoles. O sea, nosotros aquí necesitamos haitianos para el sector construcción. Sí, porque el dominicano no quiere trabajar eso ya. Porque también eso tiene que ver con un tema de movilidad social. El dominicano prefiere hacer Uber. Claro. En un carro, porque es más cómodo, no coge sol, no hace fuerza bruta, y eso pasa en todos lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿quién diablos recoge los tomates y la agricultura? Son los mexicanos ilegales. Son norteamericanos que se van a fajar para los campos a recoger la lechuga y la tomate. No, entonces... Víctor, perdón, ¿arrancaron? Sí. Ok. Ok, yo quisiera que apagaran el aire un rato. Si no, eso no es un problema. Entonces, nosotros necesitamos mano de obra ilegal, haitiana. Pero no ilegal, no, ilegal no, haitiana, pero en sectores específicos. Y eso debe ser cuantificado. ¿Cuánto haitianos necesitamos para la construcción? ¿Cuánto para la agricultura? Entonces tú agarras y das unos permisos de trabajo. Ellos tienen que pagar TCS, los dueños lo están contratando, o sea, tienen que pagar a la seguridad social, ellos tienen que pagar impuestos por ese trabajo, y yo no tengo problema que ellos vayan a los hospitales, que ellos vayan incluso a las escuelas, porque ellos están pagando impuestos, ellos están trabajando. Sí, el problema es que no pagan nada. O sea, por ejemplo, más del 60% de las parturientas aquí son haitianas, ilegales. Pero mira, tú dijiste algo que es muy interesante porque yo lo escuché esta semana de una persona que para mí es muy sabia y que entiende muy bien la sociedad dominicana, y me decía, el problema de República Dominicana es que no se paga. Si todo el mundo pagara los impuestos y ese dinero fuera destinado a resolver los problemas de este país, nosotros estuviésemos en otro nivel. Pero el problema es que aquí nadie está pagando nada. Entonces, aquí hay un problema serio. Pero un problema gravísimo. De evasión de impuestos. No, pero una cosa terrible, porque, por ejemplo, mira, ahora había una discusión el otro día, no, que hay que hacer una reforma fiscal, que eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, es verdad, que se necesita recaudar más, porque el país ha crecido y lo que el Estado recauda no es suficiente para satisfacer las necesidades, es verdad. Ahora, también es verdad que aquí hay cerca de un 43% de evasión del ITEVI. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Los empresarios son doble ladrones. Cuando un cliente
contrata un servicio en un restaurante, en cualquier tipo de negocio. A ti te cobran, por ejemplo, 100 pesos más ITEVIS, son 118. Ese ITEVIS te lo están reteniendo al cliente. O sea, el empresario que te está brindando un servicio te cobra un ITEVIS, un impuesto, pero te lo cobra a ti como usuario. Esos 18 pesos, ellos tienen que transferírselo a la DGI porque eso no lo están poniendo ellos, eso lo puso su cliente. Y ellos se están robando esos 18 pesos que lo pusiste tú como cliente. Pero el empresario, o sea, claro, pero hay una evasión del ITEVIS brutal de un dinero que no lo pone el empresario, lo pone el que le está contratando el servicio. Y sin hablar, entonces, del 60% de evasión que hay de impuestos sobre la renta. Sí, pero el empresario te diría, Elvin, y si tú eres empresario, creo que puedes coincidir. También tuve una persona que lo conversaba conmigo en All We Need Is Love, me decía, es que uno termina trabajando para los empleados y para el Estado. Sí, pero, porque yo soy... Qué lío, ¿eh? Yo soy empresario también y yo pago impuestos. Y yo sé que uno lo que dice, oye, es duro, tú estás pagando tanto impuesto para que te lo roben el dinero. Es duro. Lo viví. Es duro tú tener que estar... pagando impuestos de manera, o sea, si tú pagas todos los impuestos que el Estado te pone, tú quiebras. O sea, tú tienes que bandeártela. Pero al final también ahí hay una realidad porque hay gente que abusa. Si tú tienes un 60% de evasión de impuestos sobre la renta y un 43% de evasión de ITEVIS, no hay país que pueda avanzar. Ahora, la realidad no es que la solución a ese problema es meter una reforma fiscal y meter nuevos impuestos. No. La solución es atacar a quienes evaden, reducir, utilizar tecnología, inteligencia artificial, buscar los métodos que esos porcientos bajen de evasión para que el Estado recaude más. Pero también es el gasto. ¿En qué se gasta el dinero? Por ejemplo. Espérate, y tanto que atacan el tema de el gasto publicitario. A mí, o sea, yo digo, ven acá, todo el que ataca, aquí todo el mundo está trabajando. Es que todo el que ataca el gasto publicitario porque no es del sector. Eso es simple. Porque eso es lo mismo que hacen. Ay, y las exenciones que le dan al hotelero, las exenciones que no le cobran impuestos, eso es muchísimo más millones y a nadie dice nada. Y nadie dice. Entonces cada sector se va a defender. Ahora, ¿qué si yo te digo? El gasto público de este país hay que revisarlo. No solo este gobierno. Todos los gobiernos de los últimos 30 años, oye el error elemental que cometen. Ellos hacen año tras año un presupuesto general de la nación que supera el presupuesto lo que tienen proyectado recaudar. Pero vean acá, si tú tienes proyectado recaudar 1.200 millones de pesos, por ejemplo, o 100.000 millones de pesos, si tú tienes, déjame ver, el presupuesto es de 1 billón este año, 1.600.000.000, ¿verdad? Entonces, si tú vas a recaudar 1.200.000.000, hay un déficit de 400.000 millones. ¿Por qué tú haces el presupuesto de 1.600.000.000? Si tú no tienes de dónde conseguir esos 400.000 millones que no sea cogiendo prestado, endeudándote. Entonces, haz el presupuesto en base a lo que tú estás proyectado a recaudar y trabaja con eso. Pero no, todos los gobiernos hacen un presupuesto cada año con un déficit arrancando para seguir cogiendo prestado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas, por ejemplo, al presupuesto de los últimos 5 años, vamos a ver en qué ellos están gastando el dinero. Un gasto enorme en gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Nómina, ayudas sociales, que es un dinero que tú lo echas en una funda pichada, porque las ayudas sociales no ayudan a la gente pobre a salir de la pobreza. No. Lo que ayuda a la gente a salir de la pobreza es el trabajo. Tú dale oportunidades. Entonces, ¿qué debe hacer un gobierno? Bueno, hacer inversiones importantes en gastos de capital. ¿Qué son gastos de capital? Obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque eso tiene un retorno. Tú generas un dinamismo, dinamiza las constructoras, dinamiza la ferretería. Este gobierno está haciendo, oye, este dato, que es una vaina demoledora. El gasto de inversión de capital más bajo de los últimos 70 años ha sido en este gobierno. Un 2%. Un 2% está gastando este gobierno en inversión de gasto de capital. Eso quiere decir que el Ministerio de Obras Públicas está muerto. Y la gente dice, pero ese ministro sí es malo. ¿Por qué las obras duran tanto? Pero no acaban una obra. Es que no le están dando el dinero. Mira, pero tú dijiste algo
que desde una perspectiva psicológica, en mi última entrevista, yo entrevistaba, se pasó el domingo pasado, no, el otro domingo, a una psicóloga que decía que ayudar es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque cuando tú contribuyes, cuando tú aportas de manera general a tu familia, en tu entorno, se supone que tú lo haces porque hay una disponibilidad, porque tú estás bien y puedes ayudar. Pero eso tiene una fecha de caducidad, Claro, o sea, eso tiene un límite. Claro. ¿Tú entiendes? Porque se supone que la idea es que el otro se desarrolle. Entonces, eso que tú dices del tema de la ayuda social, Entonces, o sea, es que yo siempre lo he visto así. Por eso es que a mí no me gusta el comunismo y a mí no me gusta ese tema porque yo digo, es que no somos iguales, somos iguales y podemos tener los mismos sueños. O sea, biológicamente somos una especie que somos similar y podemos tener los mismos sueños, qué sé yo, el amor, una familia, aprender, crecer, tener una vida plena. Pero tenemos talentos distintos. claro. Tenemos visión, porque tenemos el don que Dios nos ha dado del pensamiento, de la visión, de la crítica, o sea, de la formación del criterio. Entonces tú no puedes meter a todo el mundo en que eso es lo que a mí no me gusta del comunismo. O sea, de verdad yo no puedo con eso. Es que eso no ha funcionado en ningún lado. No, es un fracaso total. Eso en teoría nada más que... Entonces yo, el tema de la ayuda social, yo me quedo como, pero eso es una trampa, eso es como una cárcel. Pero lo irónico de todo esto es, oye lo bello de eso. Lo que pasa es que ahí tú no sabes quién es el cazador. Si el partido, o sea, el partido que gobierna en ese momento, o si el pobre. O sea, ya al final a mí me queda como una duda. ¿Quién es que está siendo cazado aquí? No, ¿El pobre no, que es porque, vulnerable, que no, recibe la ayuda? porque, ¿O el gobierno de turno no, que porque, depende de todo no, lo lisiado que ha creado porque en términos profesionales? Es que las masas se dirigen. Las masas Sí, no yo sé, dirigen pero- a nadie. Las masas no dirigen a nadie. Ellos son ellos son las resultantes de la irresponsabilidad. Porque tú crees que a los gobiernos no les gusta. A los gobiernos les encanta pero eso es lo que te tener estoy toda esa diciendo. gente de ayuda a hacer, Pero es lo que te estoy hacer diciendo, populismo pero- con eso. y Sí, eso. pero la gente en el fondo sabe, Elvin. La gente sabe lo que está haciendo. A mí que no me vengan con inconsciencia, la gente sabe. Lo que La pasa gente es, sabe, se Mari, acomoda, eso- ¿entiendes? lo que pasa Y es hace que- una segunda Lo que pasa agenda. es que es un tema duro. Hay mucha gente que quizás sabe, pero acuérdate que esto es una sociedad con un grado de escolaridad de 1 segundo de primaria en promedio. O sea, Eso sí me duele. es una vaina brutalmente. y mira cómo te dicen, oye, los políticos, todos, porque yo no quiero solo hablar de este gobierno. No, Todos. no me toque esa No, tecla porque oye. mi problema con todos los gobiernos, que la mayoría son del PLD, Sí, en o los sea, últimos- en sí, en los últimos términos 30 años, numéricos, es que aquí a la gente se le olvida el tema de la educación. Claro. Leonel No, Fernández estaba llamado a transformar este país ellos no a se nivel le olvida. educativo. Danilo Medina también. Hicieron un par de cositas, claro, pintar la casa, pero todas las filtraciones, ¿entiendes? No poniéndomele tape, hablando metafóricamente. A ellos no se le olvida. O sea, lo que pasa es que aquí si nadie aparece, ha hecho nada. Es que no quieren hacerlo. Porque si lo hacen, pierden capacidad de acción. A medida que una sociedad está educada, entonces la gente reclama. La gente marcha, conoce su derecho. Y la gente empieza a decir, es que ustedes son empleados de nosotros. Es con nuestro impuesto que nosotros lo mantenemos. Sí, Usted no puede hacer eso. Entonces, fíjate por qué sociedades de Latinoamérica como Chile, como Costa Rica, un presidente osa decir que le va a subir 25 centavos al metro y se quema Chile, prendido. Y después tiene el tipo que echa para atrás. Eso aquí no pasa. ¿Por qué? Porque la gente no es educada. Fíjate, aquí todos los gobiernos dicen todos los años, en todos los discursos de rendición de cuentas, la pobreza se ha reducido en un tal %. Pero entonces en el mismo discurso te dicen, oye, que la cantidad de ayudas sociales a familias se ha incrementado. Por ejemplo, aquí en el 2019, cuando el año antes de llegar el presidente Abinader, se le daba la ayuda superatesa, que antes era solidaridad, a 3 millones de dominicanos. Y ahora el gobierno vende como un logro que le lo está dando a 5.5.
Sí, eso fue después de la pandemia, o en Ajá. pandemia, no me acuerdo. Previo a la pandemia, a ver, Sí. se le daba 3. Ajá. Y ahora, este año, ahora en estos días, acaban de anunciar con bombos y platillos y decir, ahora le estamos dando la tarjeta Supérate de 1.600 pesos a 5.5 millones de dominicanos. Oh, pero si hay más pobres, es que el país está peor. Pues si tú estás teniendo que dar más ayudas sociales a más gente, más ayuda a más gente, es que el país está peor. Pero, a ver, cuando yo quiero que hablemos, me interesa mucho tu punto de vista, Elvin, sobre el tema de la educación, porque también aquí o sea, hay como una dualidad. O sea, sí claramente tenemos un problema de educación y de mediocridad, pero grande. Y aparte, aquí, mira, lo viví hoy. Aquí tú vas a resolver algo puntualmente a un sitio y te puede tomar 5 horas. O sea, te puede tomar 5 horas. Al margen ya yo no sé ni por qué. Al margen de todo, el peor servicio al cliente del planeta. Del planeta. Es aquí. No. Aquí hay un déficit brutal. No importa la empresa, el banco. No importa nada. Es como si hicieran un máster para ser los peores del mundo. El servicio al cliente. Y te están haciendo un favor, porque así que te miran. O sea, tú tienes que llegar, mira, o sea, con una humildad. No, y la tipa coge el celular peleando con el marido. Se van a celebrar cumpleaños. Se van a comer y que se van a celebrar. Yo me comí, esta es mi hora de almuerzo. Hay un cumpleaños, vamos a cantar. Y tenemos que comer bizcocho. Quédese ahí. No, pero lo que te iba a decir es que hay una dualidad, porque sí tenemos ejemplos, afortunadamente, que nos inspiran, de gente que viene muy de abajo, con mucha precariedad y logra mucho. Y tenemos una cantera de eso. Entonces, quiero llevarte ahí porque es interesante la iniciativa individual, o sea, el arrojo, el empuje, la fuerza del dominicano a donde quiera que va. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es interesante de verlo, sí. Porque hay gente que me dice, ven acá, pero aquí llegan extranjeros que en 2 años tienen una vida, o sea, probablemente llegan con ahorros, pero tienen una vida relativamente exitosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dominicano? Es vago. Pero entonces tú tienes dominicanos que se van, que migran, que se van a otros países, óyeme, y tienen un éxito increíble. Triunfan, claro. Lo que pasa es que, mira, yo soy optimista, a pesar de que yo soy bastante crítico. Yo lo todo sé. Lo que pasa del sistema y de la política y todo. Yo soy un tipo optimista y por ejemplo, el dominicano, como hablábamos ahorita, es un ser humano que evidentemente la necesidad, al dominicano no, al ser humano, la necesidad lo empuja. Por eso el hambre. Por eso tú ves que los peloteros dominicanos son los mejores. Y la gente dice, pero ¿y por qué es que los peloteros dominicanos son tan buenos? Es que no tienen otra alternativa. Así es. Es hacer eso para sacar su familia de la pobreza o morirse pobre. Porque la educación pública es mala, porque no hay otras alternativas. Entonces, esa es una de las razones por las que los dominicanos, cuando salen de aquí, porque el problema es que el dominicano aquí tú dices, pero ¿y por qué aquí no hacen algunos trabajos, no tienen ese arrojo, ese empuje? Y desde que salen de aquí, lo que pasa es que también hay un tema de desesperanza. Cuando tú te quedas aquí, tú intentas algo, buscas trabajo, riega currículum. Entonces tú ves la misma vibra. Te derrota el agotamiento. Por cansancio. Tú te cansas de intentarlo. Pone, por ejemplo, un negocito y entonces llegan de que unos tipos del ayuntamiento y te recogen el carrito. Es un ambiente difícil. No, por eso, y te voy a decir algo, y tú puedes tener gente con casi 70 años que te dicen, mira, yo no puedo pensionarme, o sea, yo no puedo retirarme, porque si yo me retiro, se cae todo. Y nosotros lo hemos visto en los medios de comunicación. Eso gente que te dice, oye, yo tengo que seguir detrás de un micrófono. O sea. Sí, porque aquí ni siquiera hay una garantía para el envejeciente, no hay un plan de retiro digno, no hay nada. Entonces, por eso, el 70% de los jóvenes le preguntan a las universidades, si tú tuvieras la oportunidad de irte del país, ¿tú te fueras? Claro, porque no cree. Sin embargo, obviamente, al margen de todas esas realidades que hemos conversado, siendo objetivo, cuando tú comparas la República Dominicana con sus iguales,
de la región, porque el problema es que nosotros nos queremos comparar con España, con Estados Unidos. Sí. Pero mi amor, tú eres una isla del Caribe y tienes el país más pobre del hemisferio en la frontera. En la mitad. En la mitad. Entonces, tú tienes que compararte con Jamaica, con Panamá, con Guatemala. Esos son los iguales. Entonces, cuando tú nos comparas realmente y sin jantarme de nada, con esos países, nosotros somos una potencia. Sí, nosotros somos una potencia. Y mira, en el a Caribe. mí me decía un economista que nosotros estamos alimentando 3 países. A los dominicanos, a los haitianos y a los turistas. Es así. Entonces, nosotros estamos cargando. Hay mucha improvisación, pero es que tú no puedes vivir. Yo creo que tú no puedes, por mucho que tú te planifiques, con esta bomba, o sea, con Haití ahí, ¿entiendes? En un estado fallido que... Permanente. ¿Tú me entiendes? Y con 11 millones de turistas. Pero te digo o sea, algo, es que son dos realidades que chocan mucho. Es que esto es un país. Tú tratas de encontrarle una lógica. Y tú no hay. Tú dices que esto es un país bendecido. ¿Valdrá la pena hacer la inversión? ¿Y si no me dan el préstamo? Ahorita ese menú nuevo no le gusta a nadie. ¿Y si se me quejan de los precios? No. Este año hay que darle, sin miedo al éxito. Así es, este año dale con todo, sin miedo al éxito con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 11.50% en préstamos comerciales, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Este año dale con todo, sin miedo al éxito con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Hasta el 2 de mayo, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dijiste algo que me encantó. ¿Cuál es la lógica que opera en un país como el nuestro? Y tienes la autoridad para decirlo por el trabajo que haces en los medios y la cantidad de información que recibes. Y yo siempre he compartido, yo siempre he hecho comunicación muy íntima. O sea, cuando digo muy íntima me refiero que yo siempre comparto cosas que yo considero valiosas porque forman parte de mi trayecto, de mi aprendizaje, y la comparto con mis seguidores, con mi público, con la audiencia. Y recuerdo una frase de Luis Eduardo Aute que decía: no se puede meterle racionalidad a algo tan irracional como el río de la vida. Y aquí quiero entrar en una parte un poco más espiritual. ¿Tú crees en los milagros? Claro. ¿Tú crees en Dios? Claro, definitivamente. Yo tengo testimonios impresionantes. Yo también. Sí. Compárteme uno. Bueno, cuando yo estaba así en la adolescencia, yo tenía como la mayoría de los jóvenes dominicanos que venimos de un extracto humilde, ¿verdad? Uno tiene muchos sueños, muchas ilusiones, pero yo tenía una cosa que a mí me perturbaba toda mi adolescencia, que era que yo no quería que mis padres se murieran sin yo poder devolverle un poco de lo que ellos habían hecho por mí. Entonces yo tenía esa presión, yo quería conseguir empleo, yo quería comenzar a producir en una magnitud que me permitiera evidentemente desarrollar mi vida normal, casarme y eso, pero poder ayudar a mis padres, poder acomodarlos. Y perdóname la interrupción, ¿eso cuándo tú comenzaste a sentirlo? Quiero decir, más o menos en qué edad, porque es interesante. Ya desde los 18. Joven. No desde antes. Quizá no, porque antes yo estuve muchos años jugando béisbol. Okay. Yo jugaba, entonces me iban a firmar, todo eso, en ese proceso, entonces ya sé otra historia. Okay. Pero el caso es que cuando ya yo dejo de jugar, que tengo que enfrentarme a la vida y a la universidad, entonces ya como que cuando empiezo a madurar, entonces empiezo a entender algunas cosas. Entonces eso me perturbaba de manera permanente en mi mente. Entonces yo todas las noches le pedía a Dios. Y tú no me vas a creer una cosa, esto va a parecer súper torpe o tonto. Pero cuando yo oraba todas las noches, yo le pedí a Dios eso. Todos los días, Dios mío, por favor, que mi mamá y mi papá no se mueran antes de que yo pueda hacer algo por ellos. Y yo decía, ay, otra cosa, Diosito. Yo me acuerdo, yo decía, yo quiero tener un trabajo en el que yo tenga que ir de saco y corbata todos los días, por favor.
Te lo juro. Yo no sé por qué. Pero en esa época, para yo ponerme un saco y una corbata era como algo que yo vi inalcanzable, imposible. Y yo como que tenía la ilusión de algún día poder ir de diario al trabajo así. Mira, y todo se me ha dado. Todo se me ha dado. Y eso no pasa por... ¿Y tu papá y tu mamá están vivos? Todavía, gracias a Dios. ¿Y qué les has dado? Bueno, he podido ayudarles, quizás no todavía en la dimensión que yo quiero, pero por ejemplo yo pude ayudarlos a comprar su casa propia. Yo todos los meses cuando voy allá le llevo su mesada. ¿Y dónde Con viven? su medicina. Viven cerca de mí, viven cerca de la zona ahí de la República de Colombia. Vivimos más o menos de 5 minutos. Y yo voy, le llevo para su medicina, le pago su seguro médico si necesitan algo. Eso quiere decir, Elvin, que tú crees en la oración. Definitivamente. Y entonces, ¿por qué uno creyendo, siendo testigo de milagros, de cosas que uno ha pedido desde el corazón, un deseo que tú tienes en el corazón, que Dios te lo concede, seguimos queriendo tener el control? Esa es la parte que no entiendo. Porque somos humanos y somos pecadores. Y a pesar de tú creer, mira, el ser humano es una cosa tan peculiar. Nosotros somos tan peculiares que cuando tú estás apurado, tú te acuerdas de Dios. Tú empiezas a pedir, Dios mío, mira, si tú me concedes esto, yo te prometo que yo me voy a ir a la basílica de rodillas. Mira, si tú me sacas de este apuro. Solo es cuando tenemos un problema. Pero cuando te está yendo bien, sí, tú no te acuerdas de Dios. Tú no querías misa. Tú ni quieres orar. Tú no quieres orar porque te está yendo bien. Tú estás manejando cuarto, tú estás ganando dinero más de lo que tú pensaste. Pero tú no te acuerdas de Dios. Así de peculiar es hay el mucho ser humano. placer. Hay mucho cuando placer. hay dinero. Entonces la carne es débil ante todas esas cosas. Entonces por eso creo que Sí. es que eso... Interesante, porque el primer programa que yo hice de 13 fue con don Dagoberto Tejada. Claro. ¿Tejeda o Tejada? Tejada. Tejadas. Tú sabes quién es, Claro. que es una gloria de este país. Claro. Y don Dagoberto decía, Merian, incluso la gente que no cree en Dios, Eso es lo que más creen. espérate, llega un momento en que sueltan y dicen, bueno, yo voy a comenzar a orar porque no tengo otra, no tengo otra. Pero ¿y cómo un ateo? ¿Cómo un ateo le da explicación a todas las maravillas y las cosas de la creación? O sea, tú no crees en Dios. Está bien, tú no crees en Dios. ¿Y Una cómo, cosa. ¿Cómo un ser vivo puede tener en su vientre por 9 meses exacto una criatura, formarlo? ¿De dónde? ¿De la ciencia? O sea, es una vaina. Obvio, yo respeto todo lo que cada quien quiera creer. Yo también. Pero, o sea, Totalmente de acuerdo. hay cosas que por más que tú quieras de que la ciencia, no. O sea, la ciencia llega hasta un punto. Así Y mismo. debe haber algo más. Mira, Elvin, parecería, puede ser que yo esté equivocada, que estos tiempos son difíciles para el amor. Yo te digo parecería porque la gente le cuesta construir confianza. No sé si tu papá y tu mamá están juntos. Sí. Bueno, Claro. pues tú tienes ahí un tesoro y un ejemplo, tú sabes, Sí. particular. Pero lo cierto es que parecería que ese estar juntos toda la vida y hasta después de la vida, ese final feliz es difícil de lograrlo. Son muy difíciles. Y te hago ese comentario porque yo creo que subestimamos un poco, y le voy a quitar el poco, yo creo que subestimamos el poder que tiene el tú tener la pareja como, yo no quiero utilizar la palabra correcta, pero tú tener un compañero, una compañera que te ame, es una inyección, mira. No, eso es fundamental. O Es sea, la construcción de todo. De todo, o sea, es el fundamento de todo, porque la vida en pareja es mucho más fácil. Lo que pasa- Yo no estoy, a ver, yo no estoy diciendo que la soledad es mala. No, yo entiendo que los espacios de soledad son muy importantes y si en el transcurso de tu vida son cosas inevitables, o sea, surgen, aprovecharlos. Pero mira, construir una relación de confianza, de lealtad, yo no sé, pero yo lo veo, yo por lo menos en las redes sociales, ¿tú me entiendes? No, es que- Yo lo veo difícil. Además, todo el mundo te está diciendo en las redes sociales cómo tú debes de vivir. Claro. Mi pregunta es cómo se vive sabiamente.
cómo tú puedes construir una relación de pareja que perdure, Mira, lo que se pasa, fortalezca, eso- que crezca. eso, evidentemente, yo siempre uso una frase para referirme a eso. Es una relación es de doble vía y tienen los dos que querer, tener las mismas ambiciones. Sí. Incluso uno termina pareciéndose a su pareja. Sí. Uno termina pareciéndose igual al auto que uno conduce. Eso no es mentira, eso psicológicamente está. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que, eso es muy difícil hoy en día, más que nunca, por el bombardeo social que nosotros tenemos, el consumismo, la morbosidad. Aparecen 3 millones de mujeres desnudas en las redes sociales y tú estás buscando una vaina de trabajo y te sale una tipa en bikini y tú, pero ¿y qué es esto? O sea, entonces es un nivel de exposición y de presión, pero Es verdad. además, y esto es un tema muy serio y te lo digo, y la gente cree que eso es teoría conspirativa. No, eso está comprobado. Había una agenda global desde los principales países desarrollados del mundo para imponer agendas en países como el nuestro de desconstrucción de la familia. ¿Por qué? Y todo eso de los trans y de operar niños y que se cambien de sexo y de promover el lesbianismo y la homosexualidad como algo normal. Todo eso era una construcción inducida. ¿Por qué? Porque en la medida que las familias se destruyen, como la conocemos tradicionales, los seres humanos son más fáciles, por lo que te estoy explicando, de manipular. O sea, un ser humano solo, individualista, egoísta, eso es lo que ellos han ido haciendo con el mundo. Gente, un tipo que no le importa la colectividad. Porque si a ti no te importa la colectividad y solo te importa el bienestar tuyo, a ti no te van a importar los problemas del país. A ti no te va. Entonces, eso es un Yo tema, te voy a decir una cosa. es un tema Si profundo y complejo, pero eso es real y está demostrado. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si yo era una persona impaciente a los 25 años, por decirte algo, y yo tuve 3 hijos, créeme que yo aprendí a ser paciente. Créeme que yo aprendí a ser flexible. Créeme que yo aprendí lo importante de la generosidad, de ser solidario, de ponerme en los zapatos del otro. O sea, la maternidad te da te redirecciona. Entonces, no sé, y respeto lo que tú estás diciendo, obviamente. No sé si hay una agenda, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la familia te da una perspectiva más amplia de lo que es vivir, Pero viejo. Claro, definitivamente. Lo que pasa es que es tan complicado, porque también incluso a medida que crece el poder adquisitivo, la calidad de vida de la gente, por ejemplo, hay otras tendencias que se vienen construyendo y que son realidades. Las mujeres necesitan igualdad. Y dentro de esa igualdad que las mujeres van reclamando, que también se ha desnaturalizado esa lucha Totalmente. por la igualdad, Totalmente. entonces le están enseñando a las mujeres de que ya no necesitan un hombre para ser feliz, que ya no tienen que aguantarle nada a los hombres, que no es que yo sea un machista, ojo, no es nada de eso, pero hay unos roles, como conocíamos la familia tradicional, que pueden moldearse, ¿verdad? Para que las mujeres... Pero eso también es un ingrediente. Hay una serie de situaciones que atentan permanente y decididamente con que un matrimonio se mantenga unido, porque son demasiadas cosas. Yo, por ejemplo, esa palabra empoderamiento, no solamente no me gusta, honestamente no me gusta. A mí nunca me ha gustado esa palabra. Y yo te voy a decir algo, si como dicen los budistas, nuestros pensamientos construyen nuestra realidad, como a mí esa palabra no me gusta, yo nunca he estado en un contexto donde, por ejemplo, el diálogo de las mujeres empoderadas, vamos a darle un trofeo, un reconocimiento a la mujer empoderada, la portada de la mujer empoderada, ya va, y la gente dirá, bueno, como a ti no te han reconocido como una mujer empoderada, tú estás diciendo eso. No. Para mí el empoderamiento, mi programa se llamaba All We Need Is Love. Y para mí el empoderamiento tiene mucho que ver
con las decisiones que tomamos profesionalmente, personalmente, con el carácter. Si tú has conquistado tu vida, si tú te has conquistado a través del autoconocimiento, tú tienes un poder. Para mí, el autoconocimiento, saber quién uno es la gran victoria. Siempre he dicho que el empoderamiento está relacionado con el autoconocimiento y el éxito es una consecuencia y un reflejo de eso, porque yo lo que quiero es que me salga bien en la vida. A mí no me interesa un reconocimiento si yo no estoy disfrutando mi vida, si yo no estoy con el hombre que amo, si yo no tengo una relación auténtica y de respeto y de amor con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos. Los reconocimientos son cosas que se ponen en un estante, en una pared y no significan nada. Yo escuchándote, tú iba construyendo una idea y dijiste la palabra dentro de tu intervención. Y yo te iba a decir que eso de empoderamiento es muy similar al debate que hay en torno al éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Tú me sigues. No, podemos hacer este programa siempre, Elvis. O sea, si tú quieres, mira, hablemos. ¿Qué es el éxito? Dependiendo de cada quien. Quizás para ti ser exitosa es tener una familia y ser una ama de casa y que tus hijos salgan bien educados y ya, tú eres una mujer exitosa. O sea, ¿quién determina que para tú ser exitosa tú tienes que ser ama de casa, tú tienes que tener una jipeta Mercedes del año, tú tienes que tener 3 salones de belleza, tú tienes que ser rica, tú tienes que viajar a Dubái ahora, porque si tú no vas a Dubái, tú no eres exitosa. O sea, ¿quién determina qué es ser exitoso? Cada quien, lo que en función de su visión de la vida tenga. Para otros, ser exitoso es ser sacerdote. Para otros, ser exitoso es ser DJ Adonis. Exactamente. Entonces, pero hay unos estigmas sociales que te presionan Espérate. a que si tú no tienes cuarto, si tú a los 30 no estás casada con 2 muchachos y un marido rico, porque si el marido es pobre, exacto, tú no eres exitosa. No, pero espérate, no solo eso. Y tienes que verte como una modelo. Una modelo. Y cuidado, si se te ocurre envejecer. Jamás. El gran pecado mortal es envejecer. Ahora hay una peor. O sea, una mujer normal tiene que tener una cirugía obligado. Una lipo y la narga como una jodida, una batea, una vaina horrible. Y si tú no tienes, ya tú no eres una mujer que está en la onda. O sea, es una vaina que yo digo, pero... Y en tu casa, con tu papá y tu mamá, ¿cuál fue la definición de éxito que viste? Y te voy a decir porque no sé si en algún momento durante tu vida lo conversaste con tus padres, pero, por ejemplo, a mí me pasaba con mis abuelos que yo le veía una paz a mi abuelo, que yo decía, Dios santo, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué descubrieron? O sea, y era una tranquilidad. Y a las 5 de la tarde se sentaban uno al lado del otro, veían televisión juntos, conversaban. Había una amistad en esa relación que yo decía, pero es que esto es lo que yo quiero. Es que yo lo que quiero es eso. Yo quiero llegar a mi vida, al final de mi vida, así. Con esa almohada que se llama conciencia, que te acolcha bien, porque está todo puro. Claro. No hay nada turbio. Bueno, sabes que en el caso de mi padre es un caso muy peculiar, porque también se da lo otro. Por ejemplo, yo vi en mi casa, ellos tienen que tener más de 50 años juntos, qué sé yo. Y todo el tiempo han estado juntos, y eso evidentemente es un tesoro. Pero, por ejemplo, en el caso de mi papá, que yo lo veía como un ejemplo, un hombre trabajador, incansable, madrugador toda la vida, mucho trabajo, pero ellos, en el caso de papi sobre todo, no tuvo la oportunidad de educarse. Entonces, mami era enfermera y también trabajaba bastante. De educarse académicamente. Porque tenía sabiduría. Eso sabiduría, pero no educarse académicamente. Entonces, definitivamente la educación de hogar es importantísima para la formación del individuo, pero la académica también, hasta un punto. Sobre todo antes eso pesaba mucho más porque había una brecha mucho más amplia, si tú eras profesional o no.
Entonces, por ejemplo, habían cosas que yo veía de mi papá que en lugar de yo emularla, yo lo que quise fue no hacerla. O sea, hubo patrones conductuales que yo decía, esto yo no lo puedo repetir. Por ejemplo, mi papá era un hombre de familia, siempre la comida, siempre, pero no era un hombre de emprender cosas. No era un hombre de decir, mira, vamos a comprar un solar, vamos a poner un negocio, vamos a hacer. Entonces, yo fui creciendo y yo decía, yo admiro muchísimo a mi papá, aprendí de él el trabajo duro, un hombre que a las 5 de la mañana todo el día estaba caminando a su trabajo, pero hubo cosas en las que yo no quería verme reflejado. Por ejemplo, yo no quería ser un empleado toda la vida, por ejemplo. Pero no cuestiono al que lo haga, porque el hombre es él y sus circunstancias. Claro, por eso te iba a decir, tal vez el éxito es manejar tu tiempo, que es una cosa que no tiene precio, que tú te manejes tu propio tiempo. Pero a ver, yo sé lo que tú dices de esa separación, de que uno quiere, porque ahí hay un poquito de soberbia, Elvin. Claro, con el tiempo y con la madurez uno se da cuenta de que uno quiere ser como mejor. Yo quería ser mejor que mi mamá, yo quería ser mejor que mi papá. Pero mira, la vida hace que tú dobles si tú supieras, y que tú digas, óyeme, tú no eres mejor que... No, pero si tú supieras que en mi caso no era un tema de ser mejor. Yo creo que era un tema de patrones conductuales. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, habían cosas que yo no quería replicarlas. Simple. Y yo decía, por ejemplo, esto, yo quiero a mi papá, lo amo, tengo un ejemplo claro de lo que él es como individuo, como ser humano, pero hay patrones conductuales que yo no quiero repetir. Y gracias a Dios lo he podido hacer, lo voy haciendo. No es que he logrado terminar, no he terminado, pero lo voy haciendo. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Cuál es la manera más sabia de vivir, Elvin, desde tu perspectiva? La manera más sabia de vivir. De vivir. Hacer lo que te haga feliz. Hacer lo que te haga feliz. Lo que me hace feliz a mí no necesariamente es lo que te hace feliz a ti. Entonces, partiendo de eso, ¿qué se necesita para tener un matrimonio feliz? Bueno, yo pienso que para tú tener un matrimonio feliz son muchas cosas que tienen que conjugarse. ¿Tú estás casado? Claro. ¿Y cuánto tiempo tienes? 10 años. 10 años. 10 años de casado. Entonces, se tienen que dar muchas cosas. Por ejemplo, bastante esfuerzo de los dos, sobre todo después que llegan los niños. Porque los niños, por ejemplo, en el caso de las mamás son muy absorbentes. Entonces eso usualmente genera distanciamiento entre las parejas. Es un reto constante. La rutina, eso es brutal para los matrimonios. Entonces, tú tienes que tener primero, evidentemente, porque si tú elegiste una persona para casarte, eso es una decisión de vida. O sea, si tú elegiste un individuo o un individuo para formar hijos, un hogar, una familia, es porque tú identificaste una serie de características que tú decías, bueno, esta es la persona con la que yo quiero. En tu caso fue así, ¿tú elegiste a esa mujer? Sí, claro. Entonces, dijiste la palabra clave, rutina, que me lleva a la última pregunta. Yo, que no soy la más experimentada, pero estoy recién casada, identifico lo siguiente. La gente take for granted, como dirían en Gringolandia.
Eso significa que la gente asume que conoce al otro. Ya me lo sé. Es predecible. No hay nada más que aprender, no hay nada más que ver, no hay nada más que descubrir. El que hace eso está cometiendo el error más grande de su vida. Usted nunca termina de conocer a una persona, no importa el tiempo que llevan juntos, sí puede identificar comportamientos, conductas, descifrar cosas, pero el yo interior de una persona, por eso tuve casos que hay gente que dice, wow, pues yo nunca me imaginé que fulanito era capaz de hacer una cosa así. Claro, por eso es que la gente dice, yo me casé con una persona y me divorcié de otra. Exacto. Interesante, porque eso parece un tipo de... Es como que uno se queda viudo, porque la persona que tú conociste parece que se murió en ese contexto. Es complicado. Es un tema complicado, sí. Yo no tengo mucha experiencia en eso, yo solo me he casado una vez. ¿Y cuántos hijos tienes? Dos ¿Y qué edad tiene? Hermosísimas, mis princesas. Una tiene 7 y otra tiene 4. Ay, pero tú te empezando. Sí. Sí, ahora son princesitas. Sí. Ahora son princesitas. Yo fui princesa de mi papá. Después se complica. Sí, yo sé. Yo espero que no. Pero... No, se complica en el sentido de que en algún momento se convierten en mujeres. Claro. Y las mías, tú las ves. Van subiendo y digo, bueno, suelo girando con esa pistola cuarta, como dicen los tigres. ¿Quién gana en el 2028? Bueno, el escenario político está muy convulso. Muy raro todo, Muy raro, está muy enrarecido porque, por ejemplo, el PRM va 2 mandatos, al ritmo que va, a menos que haya un cambio de dirección. Pero si el PRM mantiene la dirección que ha tenido los primeros 5 años de gobierno, va a terminar siendo un gobierno desastroso en todos los aspectos. O sea, en materia educativa no hemos avanzado nada. En materia de salud no hemos avanzado nada. Los servicios públicos se han desmejorado, si tú lo ves de manera objetiva. Aunque el presidente hace muchos esfuerzos, trata. El presidente yo siento que está solo. Eso te iba a decir, ¿está solo? Hay otros funcionarios, porque uno no puede generalizar. Ajá. Hay gente que hay está gente haciendo buena. su trabajo, Sí. hay gente buena, pero yo siento que hay una proporción muy alta de gente ineficiente, incompetente, que no le está ayudando. Entonces eso se agrava por un contexto internacional convulso, o sea, pandemia, guerra de Ucrania, situaciones que generan inflación global, que inestabilizan los mercados, la cadena de suministro. O sea, hay una serie de factores exógenos que nos impactan. Por ejemplo, todas las deportaciones que está haciendo Trump ahora, eso es gente que viene para acá y deja de mandar remesas. Entonces, cuando tú tienes un gabinete en gran medida incompetente, con todas esas presiones externas que tiene el país, esos bombardeos, entonces evidentemente ahí hay una situación compleja. Entonces te decía, en el 28, por ejemplo, va a haber un escenario rarísimo. El PLD mucho más disminuido de lo que terminó. El PLD sacó 10 en el 24. Y yo veo al PLD llegando al 3, rumbo a desaparecerse, porque Danilo es un dictador. Y Danilo entiende que ahí hay que hacer lo que él diga y como él diga. Entonces, él no ha podido ver los errores que ha ido cometiendo, que han ido haciendo que el partido se disminuya. Y todavía perdieron y expulsó a Amarante Baré. Y todavía perdieron, se fue Domingo Contreras. Y se va siguiendo gente, Entonces, ahora hay una situación con Juan Ariel, que por ejemplo, desde mi perspectiva, es uno de los jóvenes más talentosos de la política dominicana, junto con una joven que hay ahí, una señora que se llama Soraima Cuello, brillante, Sí. que pudieran en torno a ellos armar una boleta interesante, refrescante, que le permitiera a esa organización al menos no enfocarse hacia desaparecer, sino a comenzar a repuntar de cara al 28, aunque no ganara, pero podría. Yo entiendo que tú armas una boleta con Juan Ariel. Y David Collado y Carolina Entonces, Mejía. te voy a explicar, para cerrar la idea. El PLD pudiera terminar en el 2028 con Juan Ariel y Soraima, si montan una campaña con tiempo ellos dos, con la calidad que expresan, sin la cola que le pisen, cómo comunican, cómo manejan los temas, fácilmente a un 15 se recuperan. Entonces, en el lado del PRM hay problemas, porque en el lado del PRM, David Collado es una persona que ha estado haciendo un trabajo acumulado en el tiempo, con una visión de ser presidente de más de 15 años.
un producto de marketing acabado, refinado. ¿Tú crees que él ora, que él le pide a Dios? No, es que David tiene David es un enigma. Él es un producto de marketing muy bien trabajado, pero por ejemplo... Por eso te pregunto si ora, porque... No lo sé, no puedo porque como eso. Es un enigma, pero tú me ejemplo, entiendes, y va ahí, ¿entiendes? Yo digo, por ejemplo, tú quieres ser presidente de la República, es un derecho que tiene cualquiera. Sí. ¿Has trabajado por ello? Claro que sí. Sí. Fruto de las estrategias y el marketing, la gente te percibe con buena valoración. Ahora, ¿cómo tú quieres ser presidente de un país si tú no tienes contacto con la gente que tú aspiras a dirigir? Si tú no te metes a los barrios, si tú no te sientas con una junta de vecinos, con los campesinos, con los productores, a escucharlo, a conocer sus problemas. O sea, no hay manera que tú puedas construir un proyecto así. Y si lo lograra, yo no le auguro... Y es todo un misterio alrededor de él. Y si lo lograra, yo no le auguraría éxito. Porque no tendría una conexión, no hay una vinculación. ¿Y Carolina? Entonces Carolina tiene un problema. Carolina es muy carismática, eso lo heredó de su papá, ama las cámaras, es una mujer formada, habla varios idiomas, parece ser una gerente eficiente, pero entonces políticamente tiene un problema. Ella ha descansado su proyecto en su papá. O sea, Carolina, tú no la ves reuniéndose con nadie. Yo te pago a 10,000 pesos la foto que tú me enseñas de Carolina en el Ceibo, o en Montecristi, o en San Juan. Entonces, ¿qué pasa? Ella es alcalde del distrito, pero ella es secretaria general de ese partido. Entonces, ella no ha hecho un trabajo, de ir donde ti y decirte, mira, tú sabes que yo creo que tú me apoyes. Y si tú me apoyas, yo hago este compromiso contigo. No, es su papá. Es su papá. Entonces, eso no ha dejado que ella defina una identidad de candidata. Porque está descansando en el papá. Y dos, para terminar, Elvin. El expresidente, el doctor Leonel Fernández, Omar Fernández, que es senador del distrito, y Opción Democrática, que me parece la revelación del año si fuera un soberano. Bueno, en el caso de Leonel es un tipo con demasiadas cualidades, mucha experiencia acumulada, un tipo súper formado. Sí, pero todo eso lo sabemos, no me esté dando vueltas. No, te voy a decir. No me esté dando vueltas, que se te ve. No, yo no soy de ellos, no. Relándote. El que me conoce sabe. Pero ¿qué pasa? Leonel ha perdido 2 elecciones consecutivas. Leonel tiene 70 años. Él ora también. Él no lo sé. Entonces, él tiene 70 años y la sociedad dominicana cambió y él no lo entendió. O sea, ya él no encanta. Él habla y es como si nadie hablara. Él y su entorno se mueven y yo veo como si estuviera viendo una foto de mi papá joven, de los 70. O sea, él se quedó atrapado en esa burbuja de que yo soy el faraón. Y hay una película así que hizo Champagne. Él se quedó ahí. Entonces, por ejemplo... de una gente que tuvo un hit en los 80 y se quedó como... Entonces, Omar sí es una revelación. A Omar, él tiene un aura. Entonces, él le gusta a la gente. Él es muy humilde, la gente le pide fotos, él se ve encantado de hacerse fotos con la gente. Sí, pero ¿qué él ha hecho? Él se viene formando, la gente cuestiona, la gente dice, ¿pero qué él ha hecho para merecer que lo estén ponderando como presidente? Bueno, él fue diputado, él ha tratado de quitarse. Yo fui una de esa gente que hizo esa pregunta. Mira, y parece ejemplo, que le caigo mal. No, por ejemplo, mira, él fue diputado, un diputado muy joven, la gente dice que él ha tenido ventaja por ser hijo de, bueno, es que hay una realidad, él no tiene la culpa. Ahora, si tú te fijas y le das seguimiento a él, él ha hecho un esfuerzo. Fíjate que su campaña fue Omar, Omar Fernández. Sí. Porque es es un chico muy inteligente. Sí, pero también se quiere desmarcar. O sea, él no quiere que la sombra de su papá lo destruya. Y él tiene una ventaja. Él físicamente no se parece tanto. Entonces, y tiene buena voz. Tiene buena voz. Yo soy de los que digo que yo quisiera que en el 2028, por ejemplo, los candidatos presidenciales de los 3 principales partidos fueran Omar, Juan Ariel y, por ejemplo, Wellington Arnaud del PRM. Pues ya. Yo quisiera que fuera así, para que haya una nueva generación, no importa el que gane, pero que al menos sean unos tipos que ganaron y en el Ministerio de Educación ponga un tipo que arranque para Corea del Sur.
a ver modelo, a traerme el sistema STEM, porque son jóvenes, porque quieren probar algo diferente. El país gana con una ruptura generacional. Sí. Y hay que salir de todo esto viejo. Yo lo que quiero es que el que gane resuelva un problema, uno solo. La salud, Sí, es un- la educación, pero que se consagre con uno. ¿Sabes lo que pasa? O que lo resuelva nuestro pienso, presidente por actual. eso no, él no lo va a hacer. No lo va a hacer porque tiene 5 años y no da señales de eso. Entonces, yo te digo la verdad. Por eso yo apuesto a una ruptura generacional. Elvin, tú no eres fácil. No, pero la verdad, yo apuesto a una ruptura generacional. ¿Sabes por qué? No porque sean jóvenes. Porque la juventud, eso no es tampoco una ventaja. Es apostando a un cambio disruptivo. Porque ya Lionel fue presidente 3 veces. Sí. ¿Con qué va a volver Lionel? ¿Con el Pero mismo te voy a librito? decir algo, pero el presidente Abinader, y eso escríbelo, a lo largo de la historia, cuando se cuente la historia, vas a ver que fue clave en esa transición de que llegara esa disrupción. Claro. Porque el presidente No, porque Abinader, yo no soy mezquino. Él podía intentar reelegirse y no lo hizo. No, y fue no, el primero no solo que eso. teniendo mayoría en el Congreso. Sí, exacto. Y no lo intentó. No, y no solo eso. Ha dejado muy claro la transparencia, cero tolerancia a la corrupción. Eso es importante. Mira, eso es importante. Él ha hecho mucho énfasis en eso. Lo que pasa es que eso también es más un discurso que una realidad. Porque él sí ha hecho cosas. Pero si la cabeza está clara, Sí, tú pero me mira entiendes, qué permea pasa. todo lo otro. Él sí se le puede dar el mérito, porque eso yo no se lo quito y no soy mezquino. Él persiguió corruptos del pasado y aquí no había referente de eso. Claro, no. Ahora, donde para mí él ha quedado de ver es que esa misma energía él debió hacerla para sus mismos funcionarios. O sea, en este gobierno había muchísimo escándalo y no hay un expediente. Muchísima denuncia con pruebas y no hay un expediente. Entonces, pero ven acá. Oh, pero ¿y tú no me estás hablando a mí de transparencia y de lucha anticorrupción y de que Jenny es independiente? Porque le meta mano a los ladrones tuyos también. Pero hubo ¿Pero cuál? De que el de la lotería ya está en su Hugo. casa. Y ya está en su casa y Hugo, ¿dónde está Hugo? Hizo un mes preso y se robó 1,000 millones. O sea, ¿en serio? Gracias, Elvin. La pasé bien. Dios te bendiga. Amén. Me alegra. Igual a ti. Bye.